Vamos a seguir hablando de la justicia y la política también, porque le vamos a hacer preguntas sobre eso a nuestro invitado. Como vimos ayer cuando entrevistamos al doctor Gastón Soto Ballenas, que es candidato a decano del CAL en la segunda vuelta, y hicimos la advertencia, nos estamos invitando a uno, vamos a invitar también al otro candidato, al doctor Raúl Canelo, para que nos cuente cuáles son sus planes, si es que es elegido como decano del Colegio de Abogados de Lima, que solía ser un referente del Estado de Derecho y de las consultas cuando habían controversias legales, y hace años que dejó de serlo. Gracias por acompañarnos, doctor Raúl Canelo. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Le hago la misma pregunta que le hice ayer a su contrincante Gastón Soto Ballenas, ¿no? ¿Por qué el Colegio de Abogados de Lima es una institución tan desprestigiada en los últimos años, que ha estado ausente en los tantísimos debates? Ahora tenemos uno tremendo con la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué ofrece hacer usted en caso de ser elegido para que el CAL recobre su papel de referente del debate jurídico nacional? Efectivamente, yo pertenecía en un momento a una directiva referente, el doctor Andrés Aramburú Menchaca, y había gente de la calidad del doctor Ferrero, el doctor Mancí, el doctor Osterling, el doctor Jorge Avendaño, a quien también apoyamos muchísimo, Ulises Montoya, en fin, y se perdió esa calidad referente. Yo creo que se pierde justamente porque la política nacional también se ha envilecido. Y el Colegio de Abogados es un reflejo de esa realidad. Entonces hay una circunstancia ya sociológica, política, que afecta al colegio. El colegio es muy politizado. Actualmente tenemos, por ejemplo, un decano que estará queriendo hacer un partido político, entonces está distraído seguramente y por eso mira todo lo que está sucediendo en su gestión. ¿Qué partido político crees? No lo sé, es un partido de los tantos que ahora va a haber. Y está armando un partido político. Pero es en serio, es César Bazán el sí, claro, decano. está organizando un partido político y creo que desde hace algún tiempo. Entonces, llegar al decanato, porque luego quiero ser miembro de la Junta de Justicia, del Consejo de la Magistratura o del Jurado Nacional de Elecciones. Fue un acto político lo que organizó cuando el 7 de diciembre, que se celebraba un año de Dina Boluarte, que celebró pues este acto en el que la invitada especial fue la doctora Patricia Benavides, que en ese momento había caído en desgracia. Absolutamente político. Y no interesa si es el partido A, B o C. Es que no puede ser. El colegio no es para eso. Ese es el mejor ejemplo por qué el colegio está así. Lo que tiene que ser es un colegio donde pueden debatir los políticos, perfecto. Donde el colegio puede tener una posición jurídica política incluso en algunos aspectos, pero fundamentalmente debe ser un centro de debate democrático y un referente de la política nacional. Debe ser un celoso guardián de la legalidad y la constitucionalidad. Ahora, y cuando el Estado de Derecho está en peligro, allí sí puede manifestarse políticamente. Pero por supuesto. Es necesario que lo haga. Absolutamente. Como lo hizo el 5 de abril del 92, el caso del doctor Raúl Ferrero Costo, que incluso se prestó el auditorio para que vayan los congresistas que no podían ir al Congreso. Y yo fui miembro de la Junta Directiva, tenía 32 años en aquel momento, era la presidencia del doctor Andrés Aramburú Menchaca, y justamente el doctor Raúl Ferrero, que había sido exdecano, quiso entrar, no lo dejaron entrar y lo golpearon. Eso es lo que todo el mundo recuerda. Y en esa directiva justamente juramentó el vicepresidente, porque correspondía pues ante una emergencia nacional. Que fue un gesto simbólico. Sí, un gesto y simbólico. En el 2000... En la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, también la opinión del Colegio de Abogados era bien consultada, ¿no? Recuerdo, el decano era Martín Belaúnde Moreira, ¿no? Que con toda su pompa que tenía, sus declaraciones eran importantes en ese momento. Fueron bastante ceñidas a la Constitución, ¿no? Que era importante y era un momento de transición y vemos que la situación jurídica del país mejoró. Hubieron otros decanos también de fuste,
Pero bueno, últimamente pues Ahora, ha ido decayendo. Una manera de demostrar que el colegio de abogados, si es que usted es elegido, sería un referente, pues es opinar sobre las controversias que tenemos ahora, ¿no? Y le pregunto, ¿qué piensa del caso de la Junta Nacional de Justicia? Ya he expresado mi posición en algunos medios. A diferencia del otro candidato que he escuchado que dice que el colegio no debería pronunciarse, yo estoy muy extrañado con esa respuesta. Yo no sé para qué postula. En realidad el colegio sí debe pronunciarse. ¿Y cuál es su pronunciamiento? Mi pronunciamiento Candidato. es a favor de la defensa del Estado de Derecho, que implica a su vez la defensa de la división de poderes. Y entonces, aquí tenemos un organismo con autonomía constitucional que tiene que permanecer como tal. Y entonces el poder político, por más poder que tenga, justamente el derecho regla ese poder político. Esa es la razón del derecho, es un límite a ese poder político. Y lo que dice el derecho es que eventualmente, y es la posición que he dado, si algún miembro o todos los miembros han incurrido en alguna irresponsabilidad o infuncionalidad, habría que resolver esto desde el punto de vista administrativo eventualmente. Hay una acción nulificante del acto administrativo. Si se nombró mal, que se revise. De hecho, pasó, por ejemplo, con el caso del señor Falconi. Falconi, el día mismo que va a juramentar, nulifican la decisión que lo había nombrado como titular. Y el Poder Judicial corrigió. Que la propia el Tribunal Junta Nacional de Justicia debiera ver el problema y no el Congreso. ¿Quién lo nombra? Hay una comisión, ¿cierto?, que está presidida por el Defensor del Pueblo. Bueno, si quieren que revisen el acto administrativo, porque hay facultades para eso. Entonces el Congreso no debiera defenestrar. Yo creo que no. Yo creo que no, porque genera un laberinto político más de lo mismo, y yo creo que si el Congreso puede hacerlo, si tiene la mayoría de pronto, nos veríamos en una dificultad incluso de carácter internacional, porque el Perú no está aislado. Estamos en un sistema interamericano jurídico y los canales correspondientes entrarían a actuar, y eso no es bueno para el país. ¿Y qué le parecen los proyectos? Uno en realidad anunciado porque no ha sido presentado, el del almirante Jorge Montoya, y otro de Perú Libre, el congresista Segundo Montalvo, que plantea una reorganización del Ministerio Público, y que lo más sensible es que coinciden ambos el cese de los fiscales supremos, incluyendo el fiscal de la Nación. Bueno, yo sí creo que debe reformarse el Ministerio Público, pero no por esas razones ni por esta peculiaridad que viene sucediendo. Soy profesor de Derecho Procesal y hemos analizado este tema desde el Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Hay un grave problema de política jurisdiccional en toda América y en el Perú en particular, porque el Estado, así como ha abandonado educación, abandona la salud. Hoy día escuché, por ejemplo, 6 meses para que te dé una cita en salud, y abandona justicia. Entonces necesitamos hacer una reforma completa y una política de Estado de verdad preocupada por la justicia. Y la justicia es un engranaje que empieza con la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y eventualmente los órganos autónomos que lo rodean. Entonces creo que ya es momento de hacer una reforma. Participé en la reforma del Código Procesal, fue un parche en el año 93. Se mejoró en algo el proceso civil, y lo mismo pasó con el proceso penal, pero hoy, luego de la pandemia sobre todo, tenemos que ir, por ejemplo, a un expediente electrónico, facilitar las tareas, etcétera. Entonces yo creo que necesitamos una reforma integral con los mejores profesionales. Entonces, para parte hacer el de su cambio. plan será apoyar desde el Colegio de Abogados el debate sobre la reforma de la justicia. Porque tenemos esa facultad. Ahora, hay un tema crucial, y para eso también sirve pues un colegio de abogados, ya que son titulados y tienen que tener este título y ser miembros del colegio. Entonces un poco ustedes son garantes de que haya buena praxis en los miles de abogados que hay en este caso en Lima, que es la jurisdicción de ustedes. Pero estamos viendo que el Comité de Ética, pues yo ni sé si hay procesos abiertos, ni sé si están sancionando abogados. Y hay abogados conocidos, políticos que son abogados, autoridades que son abogados, que incurren en serísimos problemas éticos y ni siquiera sabemos si se les abre un proceso en el Comité de Ética.
¿Qué promete usted al respecto? Sí, bueno, tenemos un sistema llamado de justicia cautiva, ¿no es cierto?, donde para ejercer y litigar se requiere tener una habilitación profesional, tiene que haber un abogado titulado. Y entonces, en ese sistema hay una presencia, imagínate, los abogados son la única profesión que tiene un poder del Estado, los jueces tienen que ser abogados. Y entonces, en esa línea, efectivamente, tenemos que hacer una mejora al interno en la deontología forense. No es posible que cuando uno cuestiona la actividad de un abogado, que puede ser juez o fiscal también, en el colegio de abogados, los procesos éticos demoran tanto o más que los procesos judiciales. Entonces, esta justicia es vana. La justicia deontológica debe ser también breve, rápida. Tenemos que revisar esas materias. Ya, entonces, su comité de ética, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿podría llamar a ilustres? Definitivamente son abogados. Dos instancias. Entonces hay una comisión y un tribunal. En el tribunal normalmente son exdecanos y la gente de más prestigio. Pero en la comisión tendríamos que llevar pues a los prohombres del derecho nacional, no a mis mejores amigos, no a los de mi promoción. Tengo que llevar a gente destacada, ilustre, con prosapia jurídica. Por ejemplo, abrir procesos a Patricia Benavides o algún conocido abogado que cometa pues una falta en la defensa de eso. No solamente a Patricia Benavides, a un congresista que sea abogado, a un magistrado miembro de la Corte Suprema que actúe mal, a todos, ¿no? O sea, a ver, si un magistrado... Alejandro Soto, por ejemplo, presidente del Congreso. Podría ser, o sea, depende de lo que haga. Y por ahí se le han descubierto. Depende de lo que haga. Se le imputan algunas triquiñuelas. Exacto, porque desprestigia la orden si es que un funcionario, un alto funcionario, ya sea político o administrativo, hace un acto que denigra la profesión. Bueno, el colegio debe tener competencia sobre eso desde en el plano ético. Y tener voceros pues especializados, por ejemplo, a ver qué opina este penalista que es miembro de la directiva del CAL y es un vocero para temas controversias de origen penal. Yo colaboré con el doctor Avendaño, además él fue mi jefe en la Universidad Católica, él era decano, yo era secretario de facultad, muy joven. Y lo apoyamos en su candidatura al colegio. Y Avendaño, recuerdo que vino un problema tributario y me decía, esto debe pasar a ser resuelto por el doctor Medrano o por el doctor Solés, que eran los más grandes tributaristas. O sea, si ellos fallaban, bueno, cualquier cosa podía pasar, pero evidentemente eran gente muy seria. Y así en todas las materias. Y ojo, no había una discriminación de orden político, porque constitucionalistas, por ejemplo, los hay de distintas agrupaciones y pensamientos, pero igual que trabajen, que apoyen al colegio, que opinen, y ya bueno, la comisión, el consejo, el decano tomará una decisión para formular y explicar. El decano tiene una función docente. Claro, y docente y referente. Exacto. Y yo pretendo serlo, Fernando. Soy profesor 38 años en San Marcos, 15 años en la Universidad Católica y otros 38 en la de Lima. Entonces, pretendo ser un referente. ¿Y en sus planes cuáles son las promesas básicas que usted está haciendo? Sí, son dos cosas, ¿no? Primero, efectivamente, el colegio debe constituirse en un celoso guardián de la legalidad y la constitucionalidad, sin duda. Y lo otro es, efectivamente, el tema gremial. Y por eso estoy en esta segunda vuelta, a poca distancia del que quedó en primera. ¿Por qué? Porque yo sintonicé con los abogados. Y usted dirá, ¿por qué sintonicé? Porque soy un abogado que litiga, soy un procesalista, entonces estoy en los tribunales, en las comisarías, en las fiscalías. No soy un burócrata dorado, un jerarca del Estado. Mi profesión ha sido siempre caminar. Y es por eso que esa gente que me conoce, que me ha visto en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, dice, este señor habla nuestro lenguaje. He podido recibir su problemática porque yo también la vivo. A mí también me maltratan a veces Yo sufro cuando los clientes me dicen, doctor, pero en mi caso tiene 1 año sin avanzar. Y voy y me quejo y cae al vacío. Entonces digo, ¿y dónde está el colegio? ¿Dónde se preocupa? Eso que yo lo he sufrido, lo sufren miles de abogados. Y ellos son los que me han apoyado. Y es que no soy un abogado pues de escritorio. Claro, ¿no? Para eso también es el Colegio de Abogados, para que, siendo consciente de las limitaciones para impartir justicia en el Perú, que no solo las viven los abogados,
las viven sus patrocinados, las víctimas que están ahí clamando justicia, pero también hay malas praxis que hacen los abogados y que hacen que haya más carga procesal en los juzgados, que los juicios demoren más. Algunas de esas malas praxis las tienen identificadas y el Colegio de Abogados haría algo para sancionar a aquellos que incurran en ellas. Por ejemplo, digo una, ¿no? El ruleteo de medidas cautelares y habeas corpus. No es posible pues, que un abogado, si el cliente tiene plata, vaya a 20 juzgados a poner el mismo amparo, el mismo habeas corpus. Sí, bueno, eso hoy no se puede. Hoy día no se puede. Se pudo. Yo tuve un caso, el caso Luchetti. Y justamente, bueno, eran otras circunstancias. Yo me enfrenté a un poder judicial prácticamente intervenido y solamente conocía a 2 o 3 jueces independientes. Y sí, en esa época yo presenté 30 demandas porque correspondía. Y bueno, no les puse la tasa. Eso, recientemente, en los últimos meses, es que se ha señalado la prohibición. ¿Sabe cuándo salió la prohibición? A raíz del caso Luchetti. Porque se les Pero se siguió haciendo. Pero muy difícil, porque hay un sistema aleatorio. El expresidente Castillo, ¿cuántos había? No, que puede presentar varias veces, sí, pero no puede presentar juzgado. 30 a la vez. El sistema lo rechazaría. Pero ha presentado. Que puede presentar uno tras otro, sí. Que lo puede hacer, sí. Le dicen no. Póngame el ejemplo de una mala praxis que esté siendo muy recurrente y que el Colegio de Abogados podría incorporarla como una de las praxis sancionables y el Comité de Ética sancionar a los abogados que incurran en ella. Por ejemplo, apelar resoluciones que tienen carácter de inapelable. Por ejemplo, presentar un recurso de casación y solamente con eso puedo demorar 3, 4, 5 años más el proceso y luego sale infundado. Debería. Y está facultada a las Cortes, sino que no lo hacen. El Código Procesal Civil que trabajamos nosotros en el artículo 50, 51, 52, decía el juez tiene facultades disciplinarias, le dimos facultades disciplinarias. Y es ahí donde el juez, eso se llama en doctrinas treintes, pudo aplicar. Pero yo no conozco un solo caso en toda mi vida de litigante desde el 93 con el nuevo código, porque yo litigaba con el código antiguo también, que algún juez haya, por lo menos en la vía civil, haya sancionado a un abogado que está tinterillando, que los hay, evidentemente. Claro, que fuerzan una casación donde no la hay. Exacto. ¿no? Y entonces inventan un tema para llegar a la Suprema. Son muy pocos los casos en los cuales los jueces actúan así. Yo conozco un caso, por ejemplo, donde un juez sancionó, el doctor Hugo Oré, cuando los fonavistas logramos una resolución del Tribunal Constitucional que yo defendí y ordenaron que se haga el referéndum, este juez le ordenó al Jurado Nacional que en ejecución de sentencia constitucional haga el referéndum. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, donde estaba justamente el candidato hoy, que está mi contrincante en esta ocasión, votó con la orden del señor presidente del Consejo de Ministros, Kuczynski, dijo, no se hace referéndum. Y votaron diciendo que no es referéndum. Entonces, este juez, cuando le dijo, tienen que hacer el referéndum porque ejecutaba un mandato del Tribunal Constitucional, multó al presidente de la Corte del Jurado Electoral. Bueno, muchas gracias, doctor Canelo. Suerte, la misma que le deseamos ayer a su contrincante, el doctor Soto Ballenas. Y si usted es elegido, ya lo tendremos acá, pues, opinando sobre las controversias. Quiero dirigirme un segundito a los jóvenes. A los jóvenes vamos a hacer un centro de capacitación de alto nivel jurídico, se llamará José León Barandiarán, para beneficio de ellos, para que puedan hacer sus posgrados. Bueno, gracias.